Dios los bendiga a cada uno, espero que estén todos muy bien. Acá seguimos nosotros, ¿no? Desde casa. Por ahora no nos podemos congregar, pero creemos que ya casi vamos a poder estar todos juntos adentro de la iglesia. Bueno, espero que estén todos muy bien en sus casas y que estén sanos. Nosotros por acá seguimos en la lucha y seguimos bien. Y bueno, hoy me tocó a mí traer la palabra de Dios. La vez pasada le tocó al pastor y antepasado a la pastora y hoy me toca a mí. Quiero decirte que estamos orando por vos todos los días. Estás en nuestras oraciones y sabemos que ustedes también oran por nosotros y les agradecemos de corazón. Y la prédica de hoy me gustaría ponerle el nombre de ¿y si Dios fuera más como Google? ¿Qué pasaría? ¿Por qué Dios no puede ser más como Google? ¿A qué quiero ir yo con esto? Sabemos que cuando uno busca algo en Google, muchas veces le da la respuesta rapidísimo, ¿no? O sea, ni siquiera en un segundo y ya tenés alrededor de 223 millones de respuestas, de resultados a la pregunta que vos quisiste hacer. O sea, imagínate por un momento toda esa información que puede ser relevante o no, ¿verdad? Eso siempre depende, pero todas esas respuestas te las dio Google en menos de un segundo. ¿Y a qué quiero ir yo con esto? Que muchas veces nosotros pensamos y queremos que Dios nos conteste así de rápido, así de veloz. ¿Por qué Dios no puede ser como Google? Que me dé todas las respuestas que necesito en menos de un segundo. Señor, ¿cuánto azúcar le echo a este café? ¡Pum! Si sos diabético, esplenda. Si no, échale 3 porque si le echas 4 te va a hacer mal. Y así sucesivamente. Queremos preguntarle constantemente cosas. Y eso es en base a un ejemplo, ¿verdad? Pero le preguntamos constantemente cosas. Y esperamos que Dios reaccione de la misma manera que Google. Porque estamos tan acostumbrados en pocos años. Porque esto en los años 90... Después de los 2000 se empezó a popularizar, pero antes estamos acostumbrados a tener que leer libros, buscar información. Llegó la era del internet y parece como que si tuviéramos las respuestas en nuestras palmas. Tenemos ahí la respuesta inmediatamente. Y nos hemos acostumbrado tanto a que Google nos dé esa respuesta, que cuando llega el momento de orar, cuando llega el momento de pedir discernimiento, cuando llega el momento de pedir una respuesta a Dios, pensamos, como estamos tan acostumbrados, a que Dios nos la tiene que dar ahí, en ese momento. Y tal vez ni siquiera una, sino que me dé el plan A, el plan B, el plan C, como las 223 millones de respuestas que me dio Google, así me las tiene que dar Dios. Y algo importante que quiero que me acompañen hoy es en un pasaje bíblico. Quiero que leamos juntos en Isaías 55, 8 al 9 vamos a estar leyendo. Quiero que me acompañen y vamos a leer. Y dice así: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, que los cielos sobre la tierra. Mis pensamientos no son los mismos que los de ustedes. Mis respuestas no son las mismas respuestas que te da Google. Mis caminos, mis formas de trabajar, mis formas de hacer mi voluntad hacia ustedes, no es la que ustedes quieren o la que ustedes creen que es mejor. Y a través de este versículo podemos ver que
que Dios básicamente nos está tratando de decir: no trates de entender lo inentendible. No lo trates de entender. No trates de explicar lo inexplicable. Hay cosas que van más allá que tu entendimiento y más allá que mi entendimiento. Hay cosas que se pasa por la voluntad de Dios que tal vez nosotros no nos podemos imaginar, no nos entra en la cabeza qué es lo que está sucediendo y por qué sucedió. Me acuerdo un ejemplo para ponerlo como en forma graciosa. Y esto es para que vean que la voluntad de Dios, cómo trabaja, ¿no? Esto es un ejemplo muy carnal, por decirlo así, pero para que ustedes vean cómo a veces es inentendible lo que está sucediendo. Cuando yo era niño, se me despertó este pensamiento, ¿no? Cuando yo era niño, y me imagino que a muchos de ustedes le ha pasado que están tal vez con sus familiares en la sala viendo tele y de la nada te dormís, ¿no? Estabas viendo tele y te dormís. Y cuando te despertás, tal vez es el día siguiente, pero sin embargo estás en pijama y estás en tu cama y te preguntas: ¿cómo llegué acá? Si yo me dormí en el sillón. Y te despertás y como que estás desorbitado, no sabes qué es lo que está sucediendo. Tal vez están ya todos desayunando y vos te despertaste de último. Y cosas así, cosas inexplicables. Tal vez para mí, cuando yo era niño, esto para mí era inexplicable. ¿Pero cómo amanecí acá si me dormí en otro lado? ¿Que me teletransporté acaso? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Y nos preguntamos, y eso es para ponerlo en contexto de como si fuera el pensamiento de un niño, ¿no? Hoy en día ya sé que fueron ellos los que me dejaron en mi cama. Y ya sabemos que fue mi madre o mi padre que me dejó en mi cama, ¿no? Pero podemos ver tal vez lo inentendible. Para mí, cuando yo era un niño, era inentendible, inexplicable, porque no entendía qué fue lo que pasó, cómo llegué a ese lugar. Y tal vez muchas veces hoy nos pasa a nosotros, tal vez en un grado muchísimo más elevado que ese, ¿no? Inentendible. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios, pase por situaciones, por problemas que nos quitan la paz diariamente, que nos hacen dudar de nuestra fe, de nuestro cristianismo muchas veces? Nos ponen a temblar situaciones. Y quiero hablar un poquito sobre esto, porque cuando estamos en situaciones así, justamente las respuestas que necesitamos son como las que nos da Google. 2500 respuestas en menos de un segundo o más. Respuestas. Pero sin embargo, a veces Dios, en su voluntad, lo que hace es esperar. Esperar. Todavía no te voy a decir. Espera. Aguantá. Pedí oración. Y a veces preguntamos y ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué pasan tales cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué Dios me haces pasar por todo esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Verdad? Y tal vez nosotros no sepamos por qué. Ahora. Tal vez en un futuro sí. Pero ahora tal vez no lo sepamos. Pero hay algo importante que pasa acá. Y es el tema de la sumisión. Sumisión. ¿Qué pasa con la sumisión? Nosotros cuando estamos en problemas le pedimos a Dios constantemente respuestas.
y le estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo respuestas. Es más, me ha pasado muchas veces incluso que le oré a Dios y Él no me respondía, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora hay algo importante que quiero decir, porque muchas veces nosotros pedimos respuestas, ¿verdad? Dios, necesito que me confirmes tal cosa. Dios, necesito saber por qué está pasando tal y cual cosa, ¿verdad? Pero muchas veces, si nos ponemos a pensar y nos ponemos a ver, nosotros, y me incluyo, muchas veces nuestra prioridad no es Dios. Entonces, no estamos respetando un orden que Dios te está pidiendo y me está pidiendo, de prioridades, de cuál es tu prioridad. Cuando vivimos en el camino de Dios, cuando estamos en el camino de Dios, ¿cuál es el camino de Dios? El camino de Dios es saber que Él me lo dio todo, que todo se lo debo a Él, que todo lo que yo tengo es gracias a Él. La humildad, el saber que Él dio su vida por mí. Eso es el camino de Dios. El seguir adelante sin importar lo que suceda. Eso es el camino de Dios. Muchas veces también preguntamos cosas como: Señor, estoy en tal situación, confírmame si tengo que ayunar, confírmame si tengo que estar orando por esto, o decime por favor qué es lo que debo de hacer. En la oración tenés la respuesta, en el ayuno vas a tener la respuesta. No tenés que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo señales. No tenemos que estar pidiendo señales, porque yo también he pedido muchas veces. Sino es preguntar, buscar. La sumisión es algo importantísimo en este ámbito. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sometemos a Dios, tal vez muchas veces vamos a entender aún más como que si nosotros fuéramos a argumentar y a preguntar y a cuestionar. Pero si nosotros nos sometemos, creo que entenderíamos mucho más de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no vamos a argumentar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque como lo dijo antes, mis caminos son más altos que los tuyos. Son más altos. Mis pensamientos son más altos que los tuyos y que los míos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los tuyos y los míos. Y es cuestión de someterse a Él. A veces nos ponemos a decir: Señor, ¿por qué no me bendices en este lado? ¿Por qué no me ayudas en tal otro? Y muchas veces es porque no nos sometemos a Él. ¿Por qué? Porque mi prioridad no es Dios. Por eso. Y cuestionamos a cada rato. Y cuestionamos por qué no sucedió. Y cuestionamos por qué tal cosa. Hay a veces que dejar de cuestionar y simplemente creer. Y simplemente saber que la voluntad de Dios va a estar ahí para ayudarte. Porque todo obra para bien. Todo obra para bien. No importa si lo que acaba de suceder está mal. No importa si lo que acaba de suceder fue algo en contra tuyo. Todo obra para bien. Ahora, la promesa de ayer es la misma promesa de hoy. Esa promesa que te dio Dios y que tal vez todavía no se ha cumplido. Todavía no ha llegado el momento. Créeme que esa promesa sigue estando. Él no es hombre para mentir.
Si vos confías en Él, si yo confío en Él hasta el final, Él va a estar con nosotros y no nos va a dejar tirados, hermano, hermana. Quiero que entendamos esto, es importantísimo. Él no nos miente, Él nunca nos va a dejar solos. Si la promesa que Él te dio, sea de un bienestar para tu familia, sea de un llamado que te dieron, sea pastor, misionero, evangelista, músico, la promesa que Él te haya dado y tal vez todavía no ha llegado a su cumplimiento, créeme que va a llegar, pero eso también depende de vos. Si te sometés, si no cuestionás a cada rato, si estás en el camino de Dios, eso también depende de ti. Quiero que me acompañen a Hebreos 10:23, porque este versículo es poderosísimo, porque cuenta una verdad. Quiero que lo leamos juntos. Dice así: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. No cuestionemos, no argumentemos con Dios. No perdamos el tiempo en decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No perdamos el tiempo, hermanos. Hay cosas que son inentendibles. Y luego dice: fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que nunca te va a dejar solo. Fiel es el que dijo que los pecados los tiraba al fondo del mar. Fiel es el que camina contigo. Fiel es el que habita en ti. Fiel es el que nunca va a romper su promesa. Y te va a cuidar y me va a cuidar. En momentos de dificultad, en momentos de decir: ¿qué está pasando? ¿Por qué no sé qué sucede? Él es fiel y va a estar ahí contigo hasta el final. Va a estar conmigo hasta el final. Hermano, hermana, muchas veces los tiempos que vivimos hoy no son buenos para nada. Tal vez vos estés viviendo bajo una burbuja mágica, a donde quiera que lo estés viendo este video. Pero hay gente que está pasando necesidades todos los días. Sin embargo, Él dice que Él nunca nos va a dejar solos. Qué hermoso que es eso. Qué hermoso, qué profundo que es esa palabra. Nunca, nunca, nunca nos va a dejar solos. Hasta el fin del mundo va a estar Él con nosotros. Muchas veces Dios no te va a dar la respuesta ahí mismo, en ese preciso instante. Hay veces que sí, pero muchas veces no va a suceder eso, sino va a haber un proceso, una espera, y a veces parece infinita. A veces son horas, días o años, meses. Solo Dios sabe. Pero en ese momento, no te acostumbres a tener la respuesta en tus manos siempre. No te acostumbres a saber cuál es el siguiente paso, porque ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra la fe. Tu fe y mi fe. Saber que aunque el siguiente paso que vaya a dar no sepa a dónde va a caer mi pie, sé que voy a estar bien. ¿Por qué? Porque estoy en el camino de Dios. Porque tengo fe en Él, que Él me va a sacar adelante. Él te va a sacar adelante. Eso es tener fe en Dios.
No importa los obstáculos que estés pasando hoy. Quiero ir terminando y decirte que si la respuesta no llega al instante, quiero que sepas que tenés instrumentos para buscarla. Tenés tu Biblia, tenés al pastor, a la pastora, tenés consejos, tenés ayuno, oración. ¿A dónde buscar la respuesta? Ahí las puedes empezar a buscar. Muchas veces he encontrado respuestas a problemas que he tenido en la Biblia, en mis padres que son pastores, en consejos. Busca a tu pastor, a tu pastora, pídele un consejo. Ora, ayuna a Dios. Guíate por el camino de Él. No te apartes, no te enfríes. Ahora que no nos estamos congregando, cuando estés en tu casa, en tu trabajo, en tu cuarto, a donde quiera que tú estés, busca de Él. Busca de Él. No dejes de como que no me congrego, ya no tengo más relación. Mentira. A donde tú estés, Él va a estar. Pero es cuestión de que lo busques, de que pongas tus prioridades. No pongas a tus hijos, a tu esposo y después a Dios, o a tu trabajo, a tu economía y después a Dios. Dios tiene que estar en primer lugar y después todo lo demás. Porque fiel es el que hizo la promesa. Si Él te prometió algo, busca esa promesa, porque Él es fiel y te la va a dar. Pero también depende de tu búsqueda, de cuán desesperado o desesperada estemos para ir detrás de esa promesa. Hermano, hermana, te quiero decir, Dios te bendiga y pronto nos estaremos viendo. Si sos de Emanuel en Uruguay, y si no, y si estás viendo de otro lado, te quiero decir que estamos orando por ti. Estamos orando por tu familia y por tu vida. Dios te bendiga grandemente.